Bienvenidos a esta clase donde vamos a analizar dos técnicas anestésicas tronculares para el maxilar superior. Una, la técnica de tuberosidad, y la otra es la técnica del bloqueo del nervio maxilar a través del abordaje del conducto palatino mayor, también conocida como técnica de Carrea. Comenzaremos entonces con la técnica anestésica a la tuberosidad, que tiene por objetivo el bloqueo anestésico troncular de los nervios alveolares posterosuperiores en el punto en que estos ingresan a los forámenes y canales alveolares posterosuperiores, ubicados en la tuberosidad del maxilar. Las indicaciones de esta técnica: bloqueo pulpar del primero, segundo y tercer molar, excepto la raíz mesiovestibular del primer molar, que requiere refuerzo con infiltrativa. Esto se debe a que esta raíz mesiovestibular del primer molar se encuentra inervada por el nervio alveolar superior medio, que es inconstante. Periodoncio vestibular de los mismos molares. Anestesia del sector posterior de la mucosa del seno maxilar. Intervenciones de más de 30 minutos de duración. Tratamiento de uno o más molares. Cuando está contraindicada la infiltrativa por inflamación o infección aguda de la zona. Y cuando fracasa la técnica infiltrativa. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la técnica de tuberosidad? Cuando la zona de punción está ocupada por un proceso séptico, o en pacientes portadores de discrasias sanguíneas por el riesgo de hematoma de la región infratemporal. ¿Cuáles son los puntos de referencia para aplicar esta técnica? Primero, el pliegue mucobucal o fondo vestibular, la tuberosidad del maxilar, la cresta cigomato-alveolar del maxilar. ¿Cuáles son los parámetros anatómicos que se deben considerar? El número de forámenes es de 2 a 3. La distancia del reborde alveolar a los forámenes es de 20 milímetros. Y la distancia de la cresta cigomato-alveolar a los forámenes también es aproximadamente de 20 milímetros. Con respecto a la posición del paciente y del operador, el paciente debe tener el sillón con el respaldo en 45 grados respecto a la vertical. Y con respecto a la posición del operador, si es que este es diestro, debe ubicarse a las 7 horas, y si es que es zurdo, a las 5 horas. ¿Cómo se aplica la técnica? Primero se seca la mucosa. Después se aplica un antiséptico tópico en el lugar de la punción. Después se aplica el anestésico tópico en el lugar de la punción. La boca del paciente debe estar entreabierta, se tracciona la mejilla con el dedo, se usa aguja corta que debe penetrar aproximadamente 16 milímetros desde el pliegue mucobucal o fondo vestibular, dejando 4 milímetros fuera de los tejidos blandos. Ubicar la cresta cigomato-alveolar. Ubicar el sitio de punción por distal de la cresta cigomato-alveolar en el fondo vestibular a la altura del segundo molar. Puncionar con el bisel de la aguja dirigido hacia el hueso. Dirigir la aguja en un solo movimiento hacia arriba, atrás y adentro. Arriba en 45 grados con respecto al plano oclusal. Atrás en 45 grados con respecto al plano frontal. Y adentro en 45 grados respecto de la línea media. Avanzar buscando el contacto óseo con la tuberosidad del maxilar a una profundidad de 1,5 a 2 centímetros. Si encuentra contacto óseo antes de esa profundidad, se debe a que la angulación respecto a la línea media es excesiva. Enseguida se aspira. Después se deposita lentamente 3/4 del tubo de anestesia, eso significa alrededor de 1,4 ml, y luego se retira la aguja. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la técnica de la tuberosidad? La más común es el hematoma por trauma sobre el plexo venoso alveolar. También puede ocurrir por daño de la arteria maxilar en el punto en que ésta se acerca a la tuberosidad del maxilar, pero esta complicación es menos frecuente. De producirse la complicación, se debe realizar compresión digital en el fondo del vestíbulo en primera instancia y posteriormente en la región geniana. ¿Cómo se puede hacer prevención para evitar esta complicación de la técnica?
La prevención de esta complicación consiste en la búsqueda y mantención del contacto óseo y de la constante observación durante la ejecución de la técnica. En la fotografía se puede ver una paciente que tuvo la complicación descrita. El hematoma se observa a nivel del cuerpo mandibular porque a los días de haberse producido el inconveniente, el hematoma va migrando hacia abajo y va también cambiando de coloración. Aquí vamos a observar la angulación que debe tener la punción para poder realizar una técnica adecuada. 45 grados con respecto al plano oclusal. Acá lo mismo, pero en un paciente. La punción es hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, buscando el contacto óseo de la tuberosidad. Bien, revisaremos ahora la técnica de bloqueo del nervio maxilar mediante el abordaje del conducto palatino mayor, técnica que también se conoce como la técnica de Carrea. ¿Cuál es el objetivo? Bloquear el nervio maxilar a nivel del techo de la fosa pterigo-palatina. Junto con el nervio maxilar se bloquea la conducción de los ramos que emergen del ganglio pterigo-palatino. ¿Cuáles son las áreas anestesiadas al aplicar esta técnica? Las pulpas de los dientes de toda la hemiarcada, el periodoncio vestibular y el hueso contiguo a dichas piezas dentarias, los tejidos blandos y el hueso del paladar duro y parte del paladar blando hasta la línea media, la piel del párpado inferior, pared lateral del dorso de la nariz, mejilla y labio superior. Se utiliza en procedimientos reconstructivos, periodontales o quirúrgicos extensos que requieran anestesia de toda la hemiarcada, como exodoncias múltiples. También se indica en caso de inflamación o infección en los tejidos que impida el uso de las técnicas de la tuberosidad y la técnica infiltrativa. Se usa también en lesiones quísticas o tumorales del maxilar, en las intervenciones al seno maxilar y en los procedimientos diagnósticos o terapéuticos para neuralgias del nervio maxilar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la técnica? Pacientes pediátricos o no colaboradores. Inflamación o infección de los tejidos contiguos al punto de punción. Cuadros quísticos y tumorales que modifiquen la anatomía de la zona de punción. Ahí en la imagen, por ejemplo, se observa un tumor de glándulas salivales que está ubicado en la zona en que deberíamos hacer la punción. Limitación de la apertura bucal. Incapacidad de alcanzar el bloqueo anestésico por obstrucciones óseas del conducto. Esto ocurre alrededor del 5 al 15% de los pacientes que presentan entonces estos conductos cierto grado de obstrucción. Se contraindica también en pacientes con riesgo de hemorragia, por ejemplo en los pacientes hemofílicos. Y definitivamente cuando uno no tiene dominio absoluto de la técnica. ¿Cuáles son los parámetros anatómicos que debemos considerar para aplicar la técnica? Primero, el foramen palatino mayor. Tiene una forma ovalada, el borde posterior es una cresta, el borde anterior un canal que sigue el hueso. Los diámetros son anteroposterior 6 milímetros, transversal 3 milímetros. Distancia al borde posterior de la bóveda palatina 5 milímetros. 1 centímetro anterior a la línea del A o punto de reflexión del velo palatino. Distancia del reborde alveolar 10 milímetros. Espesor de la mucosa en la zona de punción 7 a 10 milímetros, espesor que también debemos considerar en el momento de hacer la punción. El foramen se ubica en la bisectriz del ángulo formado por el reborde alveolar y la bóveda palatina. Respecto al canal palatino mayor,
Tiene una longitud de 15 milímetros. Tiene una dirección superior, lateral y posterior. La inclinación del canal y el plano horizontal forman un ángulo de 60 a 70 grados. Otras consideraciones. La distancia del punto de penetración de la aguja en la mucosa palatina al nervio maxilar es de 4,17 centímetros. La distancia del punto de penetración de la aguja en la mucosa palatina al ganglio pterigopalatino es de 3,73 centímetros. La capacidad de la fosa pterigopalatina en el cráneo óseo es de 1 a 1,5 ml. Respecto a la aguja, se debe ocupar aguja larga. La posición del operador, si es que este es diestro, debe ubicarse a las 7 horas y si es que es zurdo, a las 5 horas. Respecto a la posición del paciente, debe ser posición supina, con el respaldo del sillón a 30 grados respecto al piso, con hiperextensión del cuello, la boca bien abierta, el plano oclusal perpendicular al piso, la cabeza inclinada levemente hacia el lado en que se abordará. Veamos ahora la secuencia que tiene la técnica. Primero hay que secar la mucosa, aplicar un antiséptico tópico, aplicación del anestésico tópico, esperar 2 minutos hasta que éste haga efecto. Luego buscar el punto de referencia del foramen palatino mayor en la unión entre la apófisis alveolar maxilar y el hueso palatino. Palpar la zona recorriendo con un instrumento romo desde el segundo molar maxilar hacia atrás. El orificio suele encontrarse en distal del segundo molar. Observar en ese punto una ligera isquemia con la presión del instrumento. Puncione 2 milímetros por delante de la proyección del foramen en la mucosa. Puncionar desde el lado opuesto al agujero a abordar. Puncionar y depositar un botón de anestesia en la submucosa. Tome la jeringa en este punto como un bolígrafo o dardo. Busque el contacto óseo y proceda a ubicar el foramen palatino mayor. Dirija la aguja desde medial a lateral, desde adelante hacia atrás y desde abajo hacia arriba en angulación de 45 grados respecto al plano oclusal. Introdúzcase el conducto lentamente hasta una profundidad aproximada de 30 milímetros que equivale más o menos a 2/3 del largo de la aguja. Si encuentra obstáculos en el recorrido de la aguja, retire parcialmente y gire la jeringa para cambiar la orientación del bisel. Vuelva a tratar de salvar el escollo sin forzar la dirección de la aguja. Si luego de varios intentos no logra pasar para llegar a la profundidad adecuada, retire la jeringa e inténtelo puncionando aún más anterior, ya que es probable que haya ingresado por los forámenes palatinos menores, cuyos canales se originan en el canal palatino mayor. Aspirar. Si la aspiración es negativa, inyectar lentamente 1,8 ml de solución anestésica durante un lapso de tiempo mínimo de 1 minuto. Retire la aguja. El tiempo de latencia es de 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son los síntomas que le describirá el paciente? Sensación de presión detrás del maxilar, la cual remite rápido y es reemplazada por hormigueo en el párpado inferior, la pared lateral de la pirámide nasal y el labio superior. Los signos que se pueden esperar es, por supuesto, la ausencia de dolor durante el procedimiento. ¿Cuáles son las complicaciones de la técnica del bloqueo nervio maxilar o técnica de Carrea? Punción muy posterior en el paladar, con lo que la aguja atraviesa el velo palatino y el anestésico es depositado en la faringe. Penetración en la cavidad nasal por desvío de la aguja en dirección medial y ruptura de la lámina perpendicular del palatino. Esto va a generar entonces epistaxis. El paciente se queja además de sentir paso del líquido anestésico hacia la garganta. Penetrar en la órbita si se introduce la aguja más de lo necesario, lo que puede producir proptosis por edema periorbitario, diplopia por bloqueo del sexto par craneal, bloqueo del nervio oculomotor que altera la acomodación de la lente, parálisis del músculo ciliar,
oftalmoplegia y ptosis palpebral. Por oftalmoplegia se entiende la incapacidad para mover voluntariamente el globo ocular. La alteración de la motilidad ocular y la ptosis palpebral se mantendrán mientras dure el efecto anestésico, lo que debe ser advertido al paciente. Si ocurre esta complicación, se debe cubrir el ojo afectado con un apósito mientras dure el efecto anestésico. Debe. Tu velocidad te va a llamar para que hagamos una buena. ¿Ya? Aquí se puede observar cómo se está tratando de ubicar el foramen. Dale. Aquí se muestra la angulación que debe tener la aguja con respecto al plano oclusal. Aquí cómo se desarrolla la técnica en un paciente, se utiliza la parte roma del mango del espejo para ubicar la zona donde se encuentra el foramen. Se realiza la punción, se deposita un botón de anestésico en el lugar puncionado. Para posteriormente introducirse en el canal siguiendo la dirección de adelante hacia atrás, de medial a lateral y de abajo hacia arriba. Se inyecta el líquido anestésico. Hay que cuidar de no introducir toda la longitud de la aguja. ¿Dolió? Bueno, cierra nomás. Bueno, espero que esta clase les sea de utilidad al momento de practicar estas técnicas en su paciente. Gracias.